cómo vuela el tiempo. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. Si tú supieras, siempre con un programa, y además de programa, diría yo, con invitados especiales, que gracias a ustedes que nos escriben muy seguido y nos solicitan a quienes quieren tener en este programa. El día de hoy un invitado muy, pero muy especial. Podría presentarlo como licenciado en filosofía. Tiene mucho máster, mucha preparación, así que nos va a ir contando en el camino. Pero queremos darle la bienvenida a Óscar Picardo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por acá. Un gusto, Aida, estar en tu programa, encontrarte de nuevo. La última vez nos habíamos visto en radio, hoy en televisión y gracias por invitarme. En la variedad está el gusto, como dije, y además tú también no eres ajeno a los medios, ya vamos a platicar acerca de eso. Pero además de licenciado en filosofía, máster en educación, algunos posgrados también, ¿nos podrías hablar un poquitito de eso para adecuarnos? ¿En qué estás preparado? Bueno, yo trabajo, me he preparado en el mundo educativo. Primero estudié filosofía por razones circunstanciales, que ya vamos a platicar de ellas. Realicé estudios de filosofía y teología. Después ya empecé a trabajar en el mundo educativo y hice una maestría en la Universidad de Louisville en educación. Y después seguí estudiando, hice un par de posgrados, uno con la Universidad de Murcia en redes digitales, otro en Harvard en finanzas educativas y posteriormente los estudios de doctorado en la Universidad Oberta de Cataluña. Imagínense, nada más y nada menos. Por ahí vamos a tener una fotografía de Harvard, es ahí, ¿no? Sí, sí. Y no crean que es el ex centro Harvard que estaba aquí en el país, donde casi voy yo como colegio. Pero mira, podríamos decir que la rama de educación es la que más te atrae, tal vez, pero ¿por qué razón? Bueno, históricamente empecé a trabajar en educación bastante joven, en Venezuela concretamente, en un lugar que se llamaba la Villa de San Juan Bautista del Pao, en San Carlos, que es la zona del llano de Venezuela. Ahí viví muchos años y de repente necesitaban maestros, no llegaban los maestros en esa época, era muy lejos, estamos hablando una ciudad que queda bastante alejada de Caracas. Ubicándonos aquí, por ejemplo, San Salvador, ¿sería ya por la Unión o más lejos todavía? Unas 5 veces aquí en la Unión. Uy, no llegamos en un día entonces. La Villa San Juan Bautista del Pao es un pueblito histórico en Venezuela, de los más antiguos, pero de los más abandonados, digamos que están en el área rural. Y no llegaban maestros, entonces un día me invitaron a dar clases y así empecé en una escuela pública. Y me empecé a preparar de forma autodidacta. Yo ya en ese tiempo ya tenía mis estudios de teología y de filosofía, perdón, y daba toda el área de humanidades. Así que por ahí comenzó la historia. O sea que podríamos decir que tu experiencia laboral empieza como catedrático, como ¿no? Catedrático, allá, como maestro de escuela pública. Exactamente. ¿Y por qué escoger ya como profesor, como catedrático en sí? ¿Qué es lo que más te gusta de esa profesión? Mira, a mí me ¿El tocó, ver que aprenden los niños o tú te sientes más...? A mí me tocó una historia muy interesante porque yo alfabeticé a mi mamá. Ah, qué interesante. Siendo niño, mi mamá trabajaba en un frigorífico, era una persona muy sencilla, una migrante portuguesa. Mi mamá migró desde Portugal a Montevideo y no sabía leer ni escribir. Y cuando yo empecé a ir a la escuela, ya por ahí por el 4º, 5º grado, me acuerdo que mi mamá compró un libro que se llamaba La Aurora del Saber, era un libro básico de los primeros grados de escuela, y me pidió que le enseñara a escribir su nombre, a firmar. Entonces quizás la historia del maestro empieza mucho antes. Y a corta edad también, ¿no? Pero qué orgullo el poderle enseñar a tu mamá también, ¿no? Y bueno, me tocó alfabetizarla, ayudarla a leer, a escribir, aprendió a leer, a escribir. Y fue una experiencia muy... Y les hacías exámenes y toda la cosa, ¿no? Ahí la llevamos a la raspadita. Sí. Vamos a ver también lo que les mencionaba anteriormente, que en algún momento ha estado involucrado en medios de comunicación, estás en prensa, en televisión. ¿Y cómo fue que llegaste a ellos? ¿Quién te introdujo a esto? Pues mira, fue una cuestión también, y me da mucho gusto comentártelo, porque muchas veces hay gente que llega a los medios, y tú lo sabrás más que yo, por algún conecte, digamos, porque conoces a alguien. Yo empecé a escribir
y me acuerdo que estaba Flavio Villacorta y Ricardo Chacón en la prensa gráfica en ese momento. O sea, fue aquí en el país. Sí, sí. Okay, ajá. Bueno, escribía desde que estaba en Venezuela, pero no publicaba. En Venezuela publicaba en un periodiquito de San Carlos, ahí en esa zona rural, algo muy sencillo. De ahí me viene la vocación por escribir. Pero aquí en El Salvador le empecé a mandar columnas y a mandar y de repente empezaron a publicarse como colaborador en esa época. Estaba Flavio y estaba Ricardo Chacón en la prensa. Y eso fue en febrero del 97 concretamente. Prácticamente ahí fue cuando empecé a publicar. Bueno, tú sabrás los cambios que hubo en la prensa, después entró Cecilia Gallardo. Sí. Y bueno, seguí publicando ya como columnista. Pero actualmente todavía funges como y columnista, todavía, sí, ¿verdad? ahorita estoy como columnista. ¿En qué te inspiras tú para hacer una columna? Y también me gustaría que me dijeras, aprovechando la preguntita, de que si ha habido algún tema que ha generado polémica tal vez a los lectores, ¿cuál ha sido y por qué razón? Sí, mira, escribí una columna que se llamaba Dios no juega a los dados. ¿Dios no? No juega a los dados, Okay. que es una frase de Albert Einstein, Ajá. Que me llamó la atención por algunas manifestaciones que yo veía en las noticias de la gente. Una vez vi una noticia de una señora que habían tenido un accidente, murieron 3 hijos, y la señora decía, no, esto fue voluntad de Dios, fue porque Dios lo quiso. Entonces ese tipo de cosas que uno las escucha mucho en televisión me llevaron a escribir una columna un poco escéptica, desmitificando ese providencialismo de creer de que la irresponsabilidad de un motorista bolo o una falla mecánica sea un tema como que Dios lo planifica. Voy a fregar a este, ahora voy a fregar a este. Esa interpretación que hace la gente. Esa columna generó mucha polémica. Otra que se llamaba Preludio del sueño nocturno americano, que era sobre las colas que hacía la gente en la embajada de Estados Unidos antes del sistema actual. Te acordarás que había unas colas kilométricas y la gente iba a dormir. Sí, sí, sí. Para apartar su puesto, también generó reacciones. Pero esa de Dios no juega a los dados fue la que me generó más correos y reacciones. ¿Pero solo a nivel lector también de ciudadanos o también me tuvo algo de políticos metidos? No, o más algo? lectores. Generalmente yo en ¿Y mis cuál fue tu columnas... reacción? ¿Ya es parte el saber que contestarlas, podés...? sí, contestar, yo siempre contesto todo lo que me escriben. Afortunadamente, Aida, yo en mi columna, a pesar de todos los vaivenes políticos, he tratado temas políticos, sociales, sobre todo educativos. Siempre he sido muy respetuoso de no utilizar ese privilegio que me da la prensa para no utilizarla políticamente, no insultar a nadie, no utilizarla como plataforma de nada. Una forma muy ética será entonces. Sí, ¿No porque... te es difícil a veces de decir que de esta forma no reaccionan, tal vez haciéndolo yo escribiendo a través de este artículo o de esta columna? Da cólera, porque a veces uno escribe, por ejemplo, ahorita con el tema de la Biblia, en el 2001 yo escribí una columna que se llamaba Señores Diputados, que era un poco irónica, explicándole a los diputados las complicaciones de la lectura de la Biblia. Y la gente escribe. Cuando tocas temas religiosos, teológicos, hay mucha reacción. ¿Pero solo aquí en nuestro país o en el mundo entero? Particularmente aquí, hay mucha religiosidad, hay mucha reacción y muy fuerte y muy espontánea. Ya que estás hablando de la educación, ¿qué opinas acerca del sistema educativo que tenemos aquí en nuestro país? ¿Crees que ha avanzado en comparación de años atrás? Mira, a mí me ha tocado trabajar prácticamente de inicio de los 90 con el sistema educativo. Los sistemas educativos se mueven lento, ¿verdad? Las políticas públicas impactan lentamente. Yo creo que vamos avanzando. Hay una frase de PREAL, que es un organismo que monitorea las políticas educativas, que dice en marcha pero lento. El Salvador va en marcha pero lento. La lentitud depende de las limitaciones presupuestarias. Yo creo que hay buenas ideas para hacer más cosas, pero no hay tanto dinero. Entonces ese sería un freno de mano, la parte económica. Correcto. Y aparte de eso, ¿tenés sugerencias tú? Sí, como no, he trabajado muchos temas. Por ejemplo, para mí uno de los temas claves es el de la formación docente, la formación de maestros. Caímos en un bache en los años 80 con la formación de maestros y no hemos salido de él. Y creo que estamos pagando los platos rotos de ese bache, sobre todo en la formación docente.
Bueno, estamos platicando con Óscar Picardo, vamos a regresar luego y vamos a seguir platicando acerca de la parte educativa de aquí de nuestro país, la experiencia que él tiene, y también vamos a conocerlo en la parte personal, de dónde viene ese acento, que lo adquirió aquí nomás o viene de algún lado. Continúe con nosotros.